Bueno, pues queridos amigos y amigas o amigas y amigos del Instituto Cervantes, soy Olvido, la encargada de Cultura del Instituto, y nada, os doy la bienvenida a este segundo encuentro del segundo ciclo de viajeros. Como sabéis, es un ciclo que lo lleva, vamos, como maestro de ceremonia lo lo conduce Fernando Castiñeiras, que está con nosotros. Y en esta ocasión pues tenemos a dos viajeros muy experimentados, que son Iciar y Pablo, a los que quiero también agradecer su presencia aquí. Y nada, sin más, pasar la palabra a Fernando para que les presente y les haga un interrogatorio exhaustivo, como suele hacer siempre con todos nuestros invitados, y desearos a todos que paséis una buena tarde en nuestra compañía. Muchas gracias, Olvido. Buenas tardes. Muchas gracias a Eduardo también por organizarlo todo también en este ciclo, en este segundo ciclo, como comentaba Olvido, que comenzamos hace un mes con la genial entrevista y el encuentro con Alicia Sornosa. Y bueno, hoy estamos con Pablo Strubel y con Iciar Marcotegui, una pareja que yo creo que es suficientemente conocida en el mundo de los viajes. Ellos son los organizadores de las jornadas IATI, de los grandes viajes, que además recientemente han retomado su habitual presencialidad con una nueva edición en Madrid. Muy pronto estarán también en Barcelona, hablaremos de eso. Decir que Pablo es economista de formación y que ha sido gerente de la Sociedad Geográfica Española y también de la famosa librería especializada de viaje. En 2005 inició el primero de sus grandes viajes. Hoy vamos a hablar naturalmente de muchos grandes viajes, no solo de uno, no de dos, sino de muchos. Y en ese primer viaje, Pablo recorrió la ruta de la seda durante 8 meses, un viaje del que publicó el libro Te odio, Marco Polo. También trataremos mucho el tema de la publicación de libros de viajes, porque tanto Pablo como Iciar son expertos y tienen mucha experiencia en ese ámbito. Decir que Iciar es psicóloga, que ha vivido en Italia, en Estados Unidos, y que después de 11 años trabajando en consultoría de investigación social y cooperación internacional para el desarrollo, cambió completamente de rumbo para dedicarse a sus dos grandes pasiones, que son naturalmente los viajes y también la cocina. Ha publicado artículos en algunas revistas y ha escrito varias guías para la editorial Anaya. Trataremos largo y tendido un largo viaje que emprendieron en 2010 y que cambió sus vidas, un viaje en el que recorrieron juntos África, de sur a norte, por toda la costa occidental, durante un tiempo de 12 meses. Lo hicieron en transporte público, así que supongo que bueno, surgirán muchas preguntas en relación a esta magnífica e increíble aventura. De ahí surgió otro libro que veis por aquí a mis espaldas. Después hablaremos de cómo preparar un gran viaje, un increíble, un perfecto manual para emprender una aventura de trotamundos. Incluso los que ya hemos hecho algún viaje de este tipo disfrutamos muchísimo de la guía Cómo preparar un gran viaje. Y decir que acaban de publicar el libro de los grandes viajes, otra obra imprescindible. Pero bueno, basta ya de que yo hable y vamos a saludar a nuestros invitados en esta segunda cita del segundo ciclo virtual de encuentros viajeros. Buenas tardes, Iciar. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos los que estáis conectados y muchas gracias por invitarnos. Un placer. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos habláis? Conexión con Madrid. Estamos en estos momentos en Madrid, pues eso, preparando las jornadas IATI de los grandes viajes, ayudando a la presentación que vamos a hacer en breve de nuestro libro. Aquí es donde tenemos nuestro campo base, en Madrid. Somos de aquí, de hecho, de esta ciudad ambos dos. Bueno, nos moveremos mucho por diferentes continentes a lo largo de esta tarde, de esta hora y media, 2 horas, en la que estaremos con Pablo y con Iciar. Con Pablo y con Iciar y con todas las personas que veo por ahí, porque ya voy viendo a nuevos que poco a poco se van convirtiendo en viejos amigos de este ciclo viajero. Recordad que en cualquier momento de la charla podéis pedir la palabra. En teoría soy yo quien va guiando la entrevista, pero en la práctica sois todos vosotros los verdaderos protagonistas, los que me gustaría que hablarais con Pablo y con Iciar, que aprovecharais esta
increíble oportunidad para charlar con ellos. Y ya sabéis, los más tímidos tenemos un chat ahí abajo donde voy a estar muy atento leyendo todas vuestras cuestiones para planteárselas a nuestros invitados. Así que bueno, hablabais ahora de estas jornadas, Iati, de los grandes viajes, y comentaba que hace 2 sábados, el día 26 de marzo, regresaron en su tradicional y habitual formato presencial a Madrid, y tengo entendido que fueron todo un éxito. Teniendo en cuenta que ahora dentro de poco tendrán otra cita en Barcelona, os quería preguntar, para todos aquellos que no las conocen, ¿en qué consisten estas jornadas? Bueno, es un encuentro que celebramos desde 2013 a raíz del libro este que tenías y que has mencionado antes de cómo preparar un gran viaje, en el que reunimos a viajeros que han hecho viajes de varios meses o años para compartir sus experiencias con el público, con el auditorio. Alquilamos un teatro, al principio era solo en Madrid, luego fue Madrid y Barcelona, luego Madrid y Sevilla y Bilbao también, en fin, va cambiando un poquito cada año y este año han sido en Madrid y Barcelona. Y es un encuentro de un sábado entero en el que se reúnen 200 personas a escuchar las historias de varios oradores que comparten sus aventuras. Y el tipo de personas que vienen es, como decía Pablo, gente que ha hecho viajes largos. Esa es la característica que comparten todos. Pero luego intentamos que sean perfiles muy diferentes, que hayan viajado a distintos destinos, en distintos medios de transporte, que tengan distintas condiciones, pues unos son más jóvenes, otros más veteranos, unos van solos, otros en familia, otros en pareja. La idea es que se vea que hay muchas maneras y mucha gente para hacer viajes así, ¿no? Que en el fondo hay tantas maneras como personas y que, bueno, que cualquiera o casi cualquiera lo puede hacer. ¿Es una idea que se os ocurrió a vosotros en algún momento? Es decir, ¿sois vosotros dos los que decís vamos a organizar este evento y a raíz de ahí buscáis patrocinadores? ¿Os lo plantearon? ¿Cómo surgió esta idea? Pues fue todo a raíz del libro de cómo preparar un gran viaje, porque en este libro, donde se explican, bueno, qué decisiones hay que tomar antes de hacer un viaje, también hablamos de diferentes maneras de viajar, ¿no? Entonces, queríamos incluir información de cómo viajar haciendo autostop, en bicicleta, en familia, y todo esto eran cosas que nosotros nunca habíamos hecho. Entonces no nos sentíamos autorizados a dar recomendaciones de algo que no conocíamos. Entonces lo que hicimos fue buscar a gente que sí hubiera hecho esos viajes y ellos nos ayudaron a redactar esas partes del libro. Y entonces vimos que había un montón de gente haciendo unos viajes súper interesantes y que nos había costado encontrar la información. Y nos pareció una buenísima idea facilitarle a otros amantes de los viajes como nosotros la posibilidad de escuchar las experiencias y las historias de estas personas, ¿no? Y así empezamos, casi sin querer, ¿no? Como aquí en un centro cultural al lado de casa, una cosa casi artesanal, buscamos unos patrocinios para poder cubrir los costes del evento y poco a poco ha ido creciendo y ha pasado de ser, nada, 4 oradores a reunir, en algunas ediciones hemos reunido a casi 20, ¿no? Haciendo talleres y aparte de las charlas, y hemos hecho exposiciones de fotografía, hicimos un año un festival de cortos de viaje, o sea, hemos ido probando distintos formatos y distinto contenido, siempre de viajes largos. Lo que está muy bien de los últimos años es que nos hemos decantado por completo para hacerlo presencial, pero también retransmitido en streaming. Eso En os iba a directo. preguntar, que claro, ahora también hay esta opción para todos los que no podemos estar en Madrid de seguirlo también virtualmente. Sí, porque además las charlas se graban, ¿no? Entonces incluso en diferido, pero hacerlo en directo, como estamos haciendo esta charla de hoy, pues permite que haya una interacción directa con el orador al final de las charlas cuando hay el turno de preguntas, ¿no? Y nos permite pues llegar a gente que no se ha podido desplazar ese día o que tenía trabajo ese día o incluso que vive en otros continentes que en ningún caso iba a haber podido venir, ¿no? Y eso es muy bonito, contagiar, ¿no? Y ayudar a que esa digamos, semilla viajera se vaya regando y vaya creciendo allí donde esté del planeta, es algo muy, muy inspirador, muy bonito. Sí, la verdad es que es una suerte. Yo enseguida, en cuanto vi que había la posibilidad de apuntarse online, fue algo que aproveché y os tengo que decir que no lo pude ver en directo, pero
he adaptado el formato a mis necesidades y ahora todas las noches ceno con una historia viajera. Y también es un placer porque no se acaban, es mi nueva serie de moda y a la que estoy súper enganchado. Bueno, cuánto nos alegramos. Sí, la Sí. verdad es que, como decía Iciar, intentamos que todas las charlas sean muy diferentes en su enfoque y también que las personalidades de los viajeros sean muy diferentes, ¿no? Entonces hay charlas que son más emotivas, otras más aventureras, unas, bueno, eso, hechas por gente que viaja en familia o que viaja sola. Cada una luego tiene mucha personalidad en sí misma, ¿no? Y es, yo creo, todas de ellas muy disfrutables, claro. Ah, para los Oye, amantes de los viajes, claro. Perdonad, ¿y nos podéis pasar el enlace ese tan fantástico del que estáis hablando, Sí, Fernando? ¿Eh? yo, sí, hay una página web que se llama jornadasgrandesviajes.es, jornadasgrandesviajes.es, y que seguro que De Fernando luego acuerdo. puede compartir. Ahí es donde colgamos toda la información del eso de evento. todas formas, aparte de que fácilmente es localizable, como ha comentado ahora Pablo, a través de nuestra cuenta de Instagram del Instituto Cervantes de Lisboa. Encontrarán muchísimas referencias tanto a lo largo del día de hoy como en los últimos días para poder visitar su página y para poder informarse sobre ese evento que digo que está a punto de tener lugar y que va a ser en Barcelona, pero también online. Y bueno, contadnos un poco lo que nos podáis adelantar sin hacer spoilers. ¿Qué historias vamos a encontrar? Vamos a escuchar ahí. Pues os lo podemos adelantar todo porque justamente hoy hemos hecho el lanzamiento del evento y ya es público quiénes van a ser los oradores y todo. Así que, ¿quieres que te contemos? Por favor. Así unas Yo pinceladas ya por Unas lo sé, encima. estoy pinceladas. fingiendo, pero quiero que lo... Estoy tan feliz de estar con vosotros que es como que yo hago que no sé nada, pero quiero que lo Pues, compartáis todo. pues mira, vamos a tener un viaje a pie, hecho por una pareja de Luis y Jen que viajaron desde Bangkok hasta Barcelona. 3 años andando, 3. Vamos a tener un viaje en barco, 4 años dando la vuelta al mundo, de David Ruiz, que lo hizo en solitario. Y que cerró su empresa, celebró los 25 años de su empresa cerrándola para irse a dar la vuelta al mundo. Vamos a tener un viaje en bicicleta, el de Ana Zamorano, que estuvo viajando por América Latina y luego se hizo un salto hacia el Cáucaso, que también estuvo 2 2 años. años. Sí, sí. Ese es el común denominador de todos ellos, sí. Luego, ¿qué más tenemos? Laura Lazarino. Laura Lazarino, que viene de Argentina, que estuvo viajando a dedo. Este es un viaje en autostop, 15 meses recorriéndose África desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo, al revés, del Cairo al Cabo. Un viaje muy duro, pero como hablaremos un poquito del nuestro también, que tenemos muchísimas ganas de escuchar esa conferencia, porque nosotros también cruzamos África por la otra costa y en transportes públicos, pero estoy seguro que muchas reflexiones van a ser comunes entre ella y nosotros. Tenemos un viaje en furgoneta, el de Furgo en Ruta, que llevan 10 años de viaje y por América Latina y están temporalmente en España y les hemos echado el lazo para que vengan a contarnos su viaje. Y además hacen música, yo creo que va a estar muy bien porque ellos son músicos también, entonces meterán un poquito de ritmo a la charla. Esto, mira, esto sí que no lo hemos dicho en ningún lado, así que tenéis primicia los que estáis escuchando aquí. esto, que va a haber un concierto, su charla va a ser con música, un concierto, va a ser interesante, va a ser el cierre de las jornadas. Luego tenemos una vuelta al mundo que iba a ser de un año, es de una pareja que se llama, tiene un canal de Instagram que es el Mona Lama, iba a ser un año y lo fueron alargando y se tiraron al final 2 años recorriendo todos los continentes, han pisado. Otro ejemplo de esas parejas que se van pensando que en un año nos ha bastado y se dan cuenta que en un año no han hecho ni la mitad de lo que querían hacer. Tenemos a Sergio Unánime, que estuvo viajando. Primero se fue en autostop, luego cogió un tren, luego compró 2 caballos para hacer Mongolia a caballo, luego hizo la Transhimalaya andando, luego se compró una moto para hacer Vietnam. O sea, estuvo viajando yo creo que de todas las maneras posibles a lo largo de, ¿cuánto ha estado? 2 años y pico también. Y luego tenemos un formato de charlas cortas que se llaman microcharlas, que va a haber 3 a lo largo del evento, una de una familia, porque también queremos demostrar que, oye, que aunque se tenga hijos se pueden hacer grandes viajes. Y es el caso de la Mochi Family, que es como se hacen llamar
digamos, en Instagram o redes sociales, que estuvieron viajando un año por el sudeste asiático, demostrando pues que, bueno, que es posible hacer viajes largos con su familia. Y en este formato de charla corta tenemos otras dos que son un poquito distintas porque no hablan tanto del viaje como de algo que surge del viaje. En un caso es un proyecto solidario de Javier Godínez, que a partir de un viaje largo, bueno, vio que quería ayudar a otras personas no solo a viajar de una manera más responsable, sino también ayudar a gente que no puede viajar, ¿no? Entonces ha montado una ONG y con ella hace diversos proyectos bastante interesantes. Y otra chica que viene a contar, que se llama Laura Vendrell, que viene a hablar de cómo el viaje puede ser una herramienta para el autoconocimiento. Pues eso sería todo, básicamente, ni más ni menos, vaya. Qué maravilla. Porque La verdad es que es una suerte juntar todas esas historias, porque estaba pensando justo ahora que hablabais sobre la historia de la familia viajando con sus hijos. Creo que sirve un poco para tirar todos esos clichés que imposibilitan el viajar. Yo no puedo porque tengo hijos, yo no puedo porque estoy solo, yo no puedo porque no tengo fondos económicos. Y bueno, tanto con vuestra propia experiencia como a través de los libros que habéis escrito, como a través de todos estos testimonios que escuchamos en las jornadas de los grandes viajes, creo que sirve para que las personas que siguen chocando contra esas paredes encuentren una motivación para para hacer un agujerito y pasar a través de ese muro, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante muchas veces el tener un referente, tener un ejemplo, alguien que ha hecho algo que tú te parece que es muy complicado o que no es posible. Entonces, acercar gente que lo ha hecho es facilitar ese referente, ¿no? Es precisamente muchas veces lo que falta, si este ha podido, yo también puedo. Uh-huh. Bueno, y ahora mientras presentabais el contenido de estas jornadas que van a hacer en Barcelona, ¿nos podéis recordar qué día, perdón? El 26 de abril, que es un martes, hacemos una tarde, son 3 charlas, 2 cortas y una larga, en la biblioteca Jaume Fuster. Y luego el día entero es el sábado 30 de abril, que ese es el que se retransmitirá en streaming o lo podréis ver en diferido también. Todo Pues el día, de 10 de la mañana a 7:30 de la tarde. Queda apuntada esa maravilla de encuentro. Y decía que mientras lo presentabais, tan perfectamente compenetrados a nivel comunicativo, pensaba, claro, es que además de pareja, son una perfecta pareja comunicativa y también en la escritura. Y ya he hecho referencia a algo y ahora quería hablar de ese libro de los grandes viajes, que bueno, que sigue un poco el espíritu de las jornadas YATI, y os quería preguntar qué nos podemos encontrar en él. Pues básicamente son historias de gente que ha hecho viajes largos. Es un poco como decías, nace de las jornadas de los grandes viajes y es el reflejo con el mismo espíritu de traer ejemplos de gente que ha hecho viajes, ¿no? Entonces, el libro lo hemos dividido en 3 partes. Hay una primera parte que es un poquito más corta, que habla de todos los obstáculos y los miedos a los que nos hemos enfrentado quienes hemos querido hacer un viaje así, y damos nuestras recomendaciones para afrontar esos miedos. La parte central, que es, como os decía, las historias de gente que ha hecho viajes largos, que al final hemos reunido 131 historias. Unas están más detalladas, son más largas, otras son más cortitas y otras son una reseña nada más, pero también eso, con este espíritu muy diversos, personas muy diversas en medios de transporte diversos y con características diferentes. Y luego hay una última parte para quien ya ha llegado a este punto del libro y dice, venga, que ahora me voy yo, con unas recomendaciones prácticas para empezar a plantearse el viaje. Muy bien, pues yo quería, llegados a este punto, vamos a hacer mira, por aquí me preguntan, no voy a hacer la pausa todavía, porque Isabel Marinucci pregunta por el chat que cómo es posible conseguir estos libros desde Hong Kong, para que veáis desde dónde se están escuchando ahora. Supongo que esta chica está en Hong Kong. Bueno, hay algunos libros que hemos publicado nosotros, como el que decías de cómo preparar un gran viaje, que están publicados tanto en papel como en versión electrónica y los vendemos en nuestra editorial que se llama laeditorialviajera.es y ahí los podemos, digamos, enviar en cualquier formato digital o en papel
Claro que a saber cuándo llegan a Hong Kong. Y este otro libro, el libro nuevo, el libro de los grandes viajes, lo ha publicado la editorial Geoplaneta y ellos se encargan de la distribución en todas las librerías. Entonces las principales librerías españolas pueden enviarlo o venderlo también digitalmente. Entonces esas son las opciones que tiene para conseguirlos. ¿Qué tal lleváis lo de encargaros de tanta organización de eventos para que otros hablen de sus viajes? Y bueno, no voy a decir perder tiempo para los vuestros propios, pero bueno, sí, ¿no? Invertirlo en organizar este tipo de eventos cuando podríais estar viajando. Supongo que requiere muchísimo esfuerzo, ¿no? Todo este tipo de acto organizativo. Sí, requiere mucho esfuerzo porque al final son un montón de cosas de las que hay que estar pendiente. Tienes que coordinar a los oradores, más estar al tanto de los espacios donde lo hacemos, que tienen requisitos técnicos, etcétera. Tenemos unos patrocinadores, luego la web, la comunicación, ¿no? Tenemos que atender a un montón de cosas. Por suerte tenemos un equipo de 3 personas que nos ayudan y nos permite a nosotros pues, seguir haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que nos da gran parte de este trabajo lo podemos hacer con un ordenador, entonces tenemos cierta libertad para estar trabajando desde, puede ser Madrid o puede ser Tenerife, como hemos estado hasta hace muy poco, un poco huyendo del invierno madrileño y, o sea, durante parte de este trabajo lo podemos hacer desde cualquier sitio. Y esto, bueno, no es estar viajando desde luego porque estás pegado a un ordenador como en una oficina, pero tienes otro escenario. Y nos da mucha envidia, la verdad, cuando vemos los viajes, los siguientes queremos ser nosotros. Bueno, a mí más que envidia es frustración y te hablo desde el corazón. O sea, realmente cuando pasa gente y te cuenta lo que se vive, lo que es vivir, cruzar el Atlántico en un barco o cruzar África en moto o viajar sin fecha de retorno en bicicleta por América Latina, o hacer autostop y llegar hasta Tailandia desde España, a mí me apetece hacer todo eso y mucho más. Y entonces, claro, te da un poco te das cuenta de que no tienes tiempo para hacer todas esas cosas porque, entre otras cosas, estamos organizando estos eventos, escribiendo libros, trabajamos como guías también los veranos, guías yo en Asia Central y CIAR por Europa. Entonces, al final, estamos haciendo demasiadas cosas. Y la mente, yo en particular, la tengo bastante a punto de ebullición en el aspecto viajero. Tanto que en un momento dado me estoy planteando cogerme un sabático porque sí que yo he hecho 2 grandes viajes, ¿no? El de la Ruta de la Seda y luego con ICIAR el de África de cabo a rabo, pero es que ya queda muy atrás en el tiempo. Hay que buscarse nuevos terrenos de juego y nuevas ilusiones viajeras. Pues sí, y yo creo que tenéis ganas de viajar en la realidad y tenemos también ganas de viajar nosotros hoy aquí. Vamos a ir dejando a un lado esas tareas de organización, también porque aquí mi jefa antes me dijo, Fernando, no te líes con las preguntas, que haces muchas preguntas, habla de viajes. Vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de ese primer gran viaje que comentabas justo ahora, Pablo, que te llevó por la Ruta de la Seda. Cuéntanos un poco, bueno, yo empezaría diciendo o preguntándote cómo surge esta idea, cómo es la preparación y al ser tu primer gran viaje, cómo tomaste la decisión de dejarlo todo y salir durante meses a recorrer la Ruta de la Seda. Bueno, yo creo que como casi todos los viajeros que hemos hecho un viaje sin fecha de retorno o un viaje largo, todo ha sido progresivo, en el sentido de decir que hemos ido poco a poco. Primero viajábamos una semana por Europa, luego 2 por Marruecos, luego hacíamos el salto a América y estábamos 3 semanas y llega un momento en que te sabe a poco y entonces notas que cuando empiezas a disfrutar más el viaje es a partir de esa 3ª o 4ª semana que es cuando te tienes que volver. Entonces, para mí fue algo bastante intuitivo, no, bastante lógico, bastante espontáneo cómo surgió mi necesidad de hacer ese viaje. Yo en aquella época tenía 30 años, trabajaba en exportación y de hecho viajaba bastante por trabajo, pero no es lo mismo viajar para vender productos por el mundo que viajar para disfrutar del mundo sin reuniones ni calendarios, ¿no? Entonces, fruto de la insatisfacción laboral,
que me producía el estar llevando a cabo un trabajo que estaba muy bien y bien pagado y que se me daba bien, de hecho, pero no era feliz haciendo ese trabajo. En esa época también estaba en Barcelona y no estaba encontrando así mi hueco en esa ciudad. Fruto un poco de eso, y quise dar un golpe de timón de 180 grados y pensé, voy a hacer algo para lo cual tengo el dinero ahorrado, porque durante mucho tiempo soy una persona bastante austera, iba ahorrando mi dinero y ya pensaré, digamos, voy a tomarme un tiempo para viajar y ya a la vuelta ya pensaré cómo retomo, ¿no? mi carrera profesional. Y entonces dejé el trabajo, me fui de Barcelona, hice una mudanza a Madrid y desde allí empezó con un avión mi gran viaje por la Ruta de la Seda. Elegí la Ruta de la Seda porque conocía Turquía, había vivido de hecho un año en Estambul. Siempre me había quedado con muchas ganas de visitar Irán, entonces dije voy a empezar por un país conocido, que siempre es algo más fácil. Hago el viaje hasta Irán y luego como Pakistán ya en esa época no estaba muy seguro, Afganistán tampoco, dije bueno pues ¿qué pasa si voy por Asia Central, por los tanes, ¿no? Se podría decir, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán. Y me di cuenta que ese itinerario era la Ruta de la Seda. Entonces dije, mira qué bien tener un hilo conductor para mi viaje. Y realmente fue fascinante. Estuve un mes en Turquía, luego otro en Irán, luego un par de meses todo en Asia Central, recorriendo Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán. No en ese orden, pero sí esos 4 de los 5 exrepúblicas soviéticas que hay en Asia Central. Y luego ya entré en China, que fue, yo creo, el país o los 2 meses de viaje más duros de todo el recorrido, porque se me hizo muy duro comunicarme en un país en el que la comunicación no verbal no funcionaba, ¿no? Además de que entré por la parte más occidental del país, que es la menos turística y menos acostumbrada al extranjero, y entonces no fue muy difícil comunicarme y viajar por ese país. Y cuando ya, digamos, renegué de China y renegué de la Ruta de la Seda, porque yo salí bastante escaldado de China, de hecho me hice una especie de promesa de no volver a China, que luego la he roto, porque por cuestiones laborales he tenido que ir a trabajar a la ciudad de Kashgar, que es China. Acabé muy cansado de China y me fui al sudeste asiático ya en lo que se podría decir un viaje de vacaciones o más mochilero normal, porque en el sudeste asiático todo es muy fácil. Viajar por Tailandia, por Malasia, por Singapur o por Filipinas, que es donde acabó el viaje, bueno, fue un placer y fue muy relajado. Y después de 8 meses, pues regresé a Madrid, regresé por Navidades, muy cansado físicamente, y hoy en día me planteo que igual ese viaje no tenía que haberlo acabado. Tal vez tenía que haber vuelto, haber descansado y haber continuado, ¿no? Porque el regreso fue muy duro, muy, muy duro, porque no estaba preparado para volver. No me había cansado del viaje, no me había, digamos, me estaba sintiendo muy cómodo viajando y al volver no supe cómo reinventarme, cómo buscar trabajo nuevamente, qué quería hacer. Fueron unos meses muy, muy duros. Muy Y interesante. fue, yo creo, un poco por esa sensación o por no tener un proyecto definido, claro, a la vuelta. Como dije, ya me reinventaré, ya pensaré qué quiero hacer. El hecho de tener que pensar qué quieres hacer cuando tienes un abanico total de posibilidades, pues se me hizo muy, muy duro y bueno, tardé casi tanto tiempo en encontrar mi camino como tanto tiempo había estado de viaje, ¿no? Esos 8 meses bastante perdido. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Gracias a ese viaje me reorienté la carrera profesional hacia el mundo de los viajes, usando mi formación como economista. Y entonces, como dijiste antes, pues empecé a trabajar como gerente de la Sociedad Geográfica Española, luego de la librería de viaje. Fueron trabajos muy edificantes en un entorno viajero, ¿no? Así que bueno, costó la vuelta, pero mereció la pena. Oye, Pablo, ¿y China complicado en qué sentido? ¿Qué te pasó? Cuéntanos más cositas sobre eso. Bueno, cuando uno viaja, y yo creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo en esto, lo que nos gusta es sentirnos bien recibidos en un lugar, ¿no? Bien acogidos, sentir que no importunamos a la gente, que ni violentamos, ¿no? Ya no digo culturas o sentirte como me sentía en Irán, que es que la gente viene a darte las gracias por la calle, a pararte, a invitarte a su casa, a agarrarte y te meten en la casa para invitarte a un té, ¿no? O sea, hay países en los que la hospitalidad es exagerada, ¿no? Pero en China era completamente lo opuesto, digamos, es una sociedad en la que
si bien no la conozco íntimamente, sí como desde el punto de vista del viajero, digamos, es bastante individualista, van bastante a su bola, como se dice, y yo me sentí que, bueno, que no le importaba a nadie mi presencia allí, que no me sentía especialmente bien recibido, que me costaba mucho comunicarme con cualquier persona porque, sobre todo la parte occidental y central de China, casi nadie hablaba inglés. La comunicación no verbal, es decir, por signos, para decir tengo hambre, quiero comer, me quiero ir a dormir, no me entendían, ¿no?, los gestos. Al final acababas haciendo dibujitos en una agenda, porque en esa época, yo lo hice en 2005, no había traductores fácilmente, ir con un diccionario era pues poco práctico, digamos. O sea, cosas que, bueno, los más veteranos en esta reunión pues se habrán sentido así viajando en los años 70, 80, 90, evidentemente, pero yo era un viajero más joven y en esa época pues me sentí muy, muy perdido, muy vulnerable y como digo, sobre todo, muy poco bien recibido. Ujú. Pues llegados a este punto, ahora voy a pasar a hablar de un viaje con Icía, pero quería hacer un pequeño intervalo porque hay una cuestión maravillosa de este ciclo de viajeros y es que poco a poco se van sumando otros viajeros en el medio de la singladura y hay uno de ellos que yo tuve la oportunidad de conocer en nuestro primer encuentro hace un año con Juan Villarino, cuando estrenamos el ciclo, que nos escuchaba desde Uruguay. Y bueno, desde entonces ha estado prácticamente siempre aquí. Ahora me consta que está de viaje y lo veo aquí, en una situación muy oscura, no sé dónde se encontrará, pero bueno, quería presentaros, Iciar Pablo, a Pablo Rosas, que te invito a activar el micrófono. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes bueno, a todos los integrantes del panel, a quienes están hoy conectados. Un saludo grande. Te mando un saludo desde Montenegro, desde Kotor. Arranqué un viaje, ya salí, hoy salí desde hace un mes que estaba llegando a España para arrancar este viaje. Y bueno, ahora estamos acá empezando a navegar en los Balcanes, de a poquito aterrizando. Cultura muy distinta a la sudamericana, a la que tenemos, pero bueno, la idea es nada, ir aprendiendo y disfrutar del camino. Así que bueno, ahora arrancando, como quien dice, adentrado en Europa, porque bueno, había tenido un paso muy cortito hace unos años por España, de unos días, y ahora ya hace un mes que ando por Europa, así que bueno. ¿Te estás moviendo en bicicleta, como nos comentabas en otra ocasión que hacías, o lo estás haciendo de forma diferente en esta ocasión? No, lo estoy haciendo de forma diferente. Lo estoy haciendo mayormente a dedo y combinando con algún transporte público en algún tramo, sobre todo cuando recién llegué, porque el miedito al principio como que cuesta ir soltando. Pero bueno, no, ya ahora ya estamos un poco más ayornados. Tuve un choque fuerte, digamos, cuando arranqué, porque llegué a un couchsurfing, a una familia, todo, precioso, pero como que el impacto fue de una. Y bueno, aflojando un poquito y ahora la idea es en unos días retomar de vuelta el dedo y ir hacia el norte de Montenegro para después ir hacia el sur, hacia Albania, pero muy tranquilo, muy despacito. Y bien, vamos bien, vamos bien. Pues un Contentos, placer verte por contentos. aquí, como siempre, Pablo. Muchas Igual, gracias igual, por tu fidelidad. un placer hablar con ustedes, también escuchar a Itzia y a Pablo, que yo he mirado en YouTube, sobre todo, alguna cosa que hay de allá de hace un tiempo, de que estamos con los viajes, charlas y eso, así que bueno, agradecerles también. En esta no creo que haya, no, esto, si bien estoy cerca de España, no es la idea de ir a España, así que bueno, pero mucho éxito en las jornadas y nada, y estar en contacto, saludo grande, y bueno, y lo sigo escuchando por acá. Vamos a Río. Que siga bien el viaje, que siga bien por ahí. Más Muchas amigos gracias. que veo por aquí, iré saludando a lo largo de la tarde, pero bueno, naturalmente, mientras no lo hago, pues tomad la palabra cuando deseéis. No me canso de repetirlo. Levantad la mano, llamadme por el chat, gritad, haced algo para llamar mi atención. Yo tampoco os voy a forzar. Pero el chat sigue por aquí, el chat sigue con nuevas preguntas y esta creo que es para ti, Cia.
o yo he decidido, no está orientada a ti, pero yo he decidido que sea para ti. ¿Qué consejos podrías darle a una chica joven que viaja sola? Es muy amplia la pregunta, pero bueno, esto en algún punto de nuestras charlas surge siempre, tema seguridad, tema viajar sola. ¿Qué le decimos a Isabel que nos pregunta esto por el chat? Efectivamente, es una pregunta muy amplia, pero si la centramos, yo creo que lo que más preocupa a una mujer o chica, me da igual, que viaja sola, es donde puede encontrar diferencias con un hombre que viaja solo o con ir con alguien, ¿no? Y es la seguridad, sobre todo. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Pues que sea prudente, pero que tampoco hay que entrar en la paranoia, porque al final, si no, dejas de hacer cosas por si algo pasa. Y la verdad es que puede pasar algo, sí, tampoco hay que ser ingenua, ¿no? Y creer que el mundo es todo bueno y nunca pasa nada, pueden pasar cosas, pero con tener un poquito de precaución, pero prácticamente las mismas precauciones que tendrías en tu ciudad, ¿no? Hay sitios donde pues no te metes de noche. eh, si la intuición te dice que algo está mal, yo seguramente lo mejor es quitarse de en medio, ¿no? Más vale pecar de prudente que, bueno, ser demasiado, no hacer caso a la intuición, que suele funcionar. Y pues es que poco más. Es que no creo que haya muchas más Ha- cosas. Hablaba ahora Pablo Rosas, mi amigo uruguayo, hablaba ahora sobre el tema del couchsurfing y no sé si vosotros os habéis alojado también o habéis recibido a gente, a viajeros utilizando esa plataforma u otras similares y en el caso de que así sea, si habéis tenido en alguna ocasión alguna experiencia un poco espinosa. Pues la respuesta es que sí, es que lo hemos utilizado tanto viajando como recibiendo a gente. Y uniendo esto un poquito con la pregunta anterior, yo he viajado sola y he hecho couchsurfing sola. ¿Qué hacía? Pues buscar parejas o familias, porque chicas solas hay muy pocas que hagan couchsurfing, pero también en alguna ocasión he encontrado. Pero eso, buscar parejas, por ejemplo, o a lo mejor un hombre solo que hace couchsurfing, que recibe a alguien, puede ser la mejor persona del mundo, ¿eh? No hay que tampoco que desconfiar por sistema, pero a lo mejor te da más tranquilidad pues buscar una familia o buscar una pareja, ¿no? Entonces esas pequeñas pautas también sirven para tener esa seguridad extra. Y luego sobre lo que preguntabas de nuestra experiencia, pues ha sido buena siempre. Lo peor que nos ha pasado fue una vez en Turquía que la persona que nos iba a alojar no apareció. Bueno, pues nos buscamos un hotel, tampoco hay drama, ¿no? O sea, el problema al final fue una cosa bastante menor. Y hemos recibido gente de bastantes países aquí en casa porque también para nosotros que en ese momento no estábamos viajando, de alguna manera es viajar, ¿no? Cuando tienes a alguien de otro país con quien puedes conversar un poquito, que ves qué cosas le interesan. Lo voy a contar, tuvimos un... yo creo que es muy representativo, ¿no? Tuvimos alojado a un hombre de Singapur y un día le vemos así, era ingeniero, estaba mirando las persianas, enrollando, desenrollando, estaba fascinado con las persianas. Y claro, no, ¿qué pasa? Dice, es que esto yo no lo había visto nunca, este mecanismo. Claro, entonces te das cuenta, sin haber ido nunca a Singapur, ya sabes que en Singapur no hay persianas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es como te enseñan sobre otros países estando en tu propia casa. Entonces también es muy enriquecedor recibir a gente de otros lugares. O a veces nos han cocinado platos de sus países. Lo mismo que nosotros cuando hemos viajado, pues anda que no hemos hecho tortillas de patata por ahí. Lo mítico, uno se cansa ya de hacer tortillas de patata por el mundo. O alguna vez que hicimos couchsurfing en Camerún, por ejemplo, en casa de una chica que era periodista, pues nos dio la oportunidad de ver cómo era la casa de una camerunesa, nos llevó a cenar a un sitio, a un concierto. Es como estar en casa de un amigo, pero es que le acabas de conocer a tu amigo, ¿no? Y lo bueno es que como esa red social funciona mucho por referencias, puedes leer cómo las críticas que ha puesto otra, o las opiniones, mejor dicho, que ha puesto otra gente que se haya alojado o que haya recibido a esa persona. En plan, pues muy respetuoso y limpio. Nunca hacía ruido cuando estaba por la noche.
como ya puedes intuir en base a las reseñas de otras personas, si esa persona y tú vais a conectar, ¿no? No estás metiendo a un desconocido en tu casa, ni te estás metiendo en casa de unos desconocidos tampoco. Sí, al final uno va súper protegido con todas estas informaciones previas y bueno, con el funcionamiento de la plataforma en sí, que es bastante seguro. Sí, sí, sí. Tú, Iciar, Mira, eres psicóloga de profesión, si no me equivoco, bueno, yo diría de formación más de que de profesión. formación, ¿vale? De formación y ahí, pues, ha tenido que haber un punto de inflexión. Algún momento como el que nos contaba Pablo con su viaje por la ruta de la seda, ¿cuál fue el tuyo? ¿Cuál es tu punto de inflexión? Pues fue un poco como contaba Pablo también, ¿no? A mí me encantaba viajar y siempre se me quedaba corto. Juntaba días con un puente, con 2 días que me debían, para al final conseguir, no sé, irme 30 días y me parecía, ¡buah! Estoy viajando muchísimo y aún así me parecía poco. Se me quedaba corto, yo quería más. Y para mí fue, mira, fue muy revelador conocer a Pablo porque Pablo había hecho un viaje largo y Pablo es una persona que yo conocía, que era de mi edad, que era de mi ciudad, que era un poco, bueno, un poco como yo, ¿no? Entonces fue un poco lo que hablábamos antes, fue el ejemplo de que no era una locura pensar en hacer un viaje largo, sino que si Pablo lo había hecho, eso es que se podía hacer, ¿no? Y entonces empezamos a salir, convivimos un año y se lo dije. Dije, oye, mira, a mí mi trabajo me gusta, pero yo estoy cansada y además tengo muchas ganas de hacer un viaje. ¿Qué tal si nos vamos juntos? Y bueno, me dijo que sí. No era muy complicado, ¿eh? No fue difícil. Claro, Ante esa propuesta de ese tipo, hombre. ¿quién va a decir que no? Claro. Sí que es verdad que le dije, dame unos meses porque justo antes me había cambiado de trabajo a la librería y no quería dejarles colgados. Entonces, como mínimo pactamos un año de trabajo en la librería y entonces ya, digamos, me pude ir con la mente tranquila de no estar dejándoles en la estacada por haberme ido de una manera precipitada. Pero a nosotros ganas de viajar no nos faltan nunca. Y estamos hablando, te estás refiriendo al viaje en 2010 por África, Eso es. Fue en al cual quería 2010. llegar ahora. Claro, cuando dijimos, bueno, pues ponemos una fecha y la fecha fue el 10 de abril y marcada en el calendario ya durante un tiempo, ese tiempo que me dio de carencia, pues nos dedicamos a ahorrar y a pensar un poquito en dónde queríamos ir, qué queríamos hacer, cómo planteábamos el viaje, porque también creo que es importante, nosotros habíamos hecho algún viajecito corto, y ya habíamos visto que, bueno, que nos entendíamos y vivíamos juntos, con lo cual ya habíamos visto que en el día a día nos entendíamos, pero hacer un viaje largo con alguien es ponerte a prueba, sin duda. Entonces teníamos que plantear algunas cosas básicas, como cómo íbamos a hacer ese viaje, un poco cuál iba a ser la filosofía del viaje, ¿no? A ver si estábamos de acuerdo y luego hicimos una mudanza y todo y era como, bueno, si sobrevivimos a esto, yo creo Todo. que vamos a sobrevivir largo tiempo. Y fue un viaje con una ruta que ya más o menos habíais organizado previamente, fue surgiendo. Hablándonos un poquito sobre cómo fue el desarrollo de ese viaje. Pues lo primero es que decidimos viajar por África porque ninguno de los dos lo conocíamos. Sí que habíamos estado, pues yo había estado en Egipto, Pablo había estado en Túnez, nos fuimos juntos a Cabo Verde y a Marruecos, pero no conocíamos casi nada de África. Entonces era un poco, bueno, pues terreno desconocido para los dos. Y lo primero que hicimos fue, bueno, parece que lo lógico es salir de casa. Cuando empiezas un viaje es irte. Pero se nos ocurrió mirar un poquito a grandes rasgos, tampoco sabíamos muy bien cómo lo íbamos a hacer, pero sí que decidimos que había que elegir o la costa este o la costa oeste, por aquello de que en el centro de África hay un montón de países con conflictos, el Chad, el Congo, etcétera. Y por lo que estuvimos leyendo decidimos que nos interesaba la costa atlántica, la costa oeste. Nos pareció que iba a tener más, no sé, más de personas y menos de parques naturales. Bueno, nos dio así. Sí, más cultura, más mercados, sí. más gentes. Así mientras, claro, en la parte más oriental hay una naturaleza impresionante en África, que la conoceríamos después, pero en ese momento, como íbamos en transporte público también, pues creímos que sería mucho más fácil movernos por países
en los que hubiera más población, claro, y que yo creo que en ese sentido fue un acierto. Entonces esa fue como la primera decisión, ¿no? Vamos a ir por el lado oeste. La segunda, bueno, pues nos vamos de casa y vamos a ir hacia el sur. Pero se nos ocurrió mirar, no sabíamos ni cuál era la ruta ni cuánto tiempo íbamos a estar en cada sitio, pero hicimos a grandes rasgos, si estamos, no sé, más o menos un mes en cada país, ¿cómo va a ser el clima? Porque sabíamos que en la franja ecuatorial y tropical el clima es muy importante. En temporada de lluvias hay muchas carreteras que son intransitables. Aparte estaba la malaria, que en esas zonas, en época de lluvias, pues hay más mosquitos, más probabilidad de contraer malaria en caso de que te piquen. Con lo cual, con todo esto fuimos armando un puzzle y nos iba a pillar la temporada de lluvia seguro en muchos países. Entonces se nos ocurrió qué tal sería si lo hacíamos al revés. Si nos íbamos al sur y digamos que íbamos regresando a casa, y entonces todo empezó a cuadrar un poco más. Ya parecía que en la zona tropical, si todo iba como pensábamos, pues sería época seca y por lo tanto habría pues menos dificultades. Y eso es lo que hicimos, volamos a Sudáfrica, fue el vuelo largo, digamos, y antes de empezar a subir, bueno, después de disfrutar de Sudáfrica, antes de tirar hacia el norte por Namibia, Angola y demás, estuvimos 2 mesecitos nada más en Madagascar, un país que nos encantó, que fue, digamos, el primer contacto con el África que íbamos buscando, un África salvaje, sin casi infraestructuras, muy aventurero, ¿no? Era todo muy complicado, moverse era complicadísimo, perdimos muchísimo tiempo. En 2 meses apenas vimos la mitad del país, para que te hagas una idea. O sea, fue un poco como frustrante ya cuando nos decidimos ir. Pero además coincidió con el Mundial de Fútbol, que nos permitió escaparnos del bullicio en Sudáfrica y volver ya cuando España había ganado la Copa de Europa y que parecía que la Copa del Mundo, y que parecía que hubiéramos ganado nosotros. Cosa que nos vino muy bien cuando pasábamos controles fronterizos en el resto de África. ¿Qué verificaban o qué? Porque cuando sacábamos el pasaporte español, de verdad, era como si fuéramos Iniesta y Piqué, yo qué sé. O sea, nos felicitaban, nos daban la mano, no sé qué. El fútbol, la verdad es que no somos nada futboleros ninguno de los dos, pero viene muy bien para limar asperezas, momentos de tensión, en que uno está nervioso sin motivo a veces, ¿no? Pero que como tiene que entrar en contacto con la policía o en las aduanas, la inmigración y demás, pues viene muy bien, ¿no? Bueno, total que visitamos Madagascar y ya enfilamos rumbo al norte. Angola, hicimos Namibia, perdón, Botsuana, Angola. Luego nos escapamos en avión a Santo Tomé y Príncipe, 2 islitas que hay en el Golfo de Guinea, y ya retomamos en avión de nuevamente el camino por Gabón. Y ya fuimos todo por tierra, Gabón, Camerún, Nigeria, Benín, Burkina Faso, Mali, Senegal, Sáhara Occidental, Mauritania, Sáhara Occidental y Marruecos, de vuelta hasta España. Un añito en total, un año de viaje, eso, en transportes públicos, y llegamos hechos unos zorros. O sea, ya me lo imagino. Hechos polvo en todos los aspectos, en el físico de la suciedad, del polvo que habíamos comido. Gracias a ese cambio de fechas, fuimos en casi todos los países, estuvimos en época seca. Y eso en África quiere decir mucho polvo, mucha sequedad. Y realmente nos comimos mucho polvo, muchas carreteras y transportes en un estado muy precario, hoteles muy precarios, porque en África, perdonad que nos disgusta mucho generalizar, pero sí que me permito hacerlo para sintetizar, ¿no? Pero en África en general no hay término medio, o están los hoteles baratos o los de caros resorts y demás para los ricos blancos que van allí de turistas, ¿no? Entonces nosotros nos movíamos en pensiones baratas, que no tenían agua corriente muchas veces en las habitaciones o agua fría nada más, muy precarias, sin mosquiteras o camas hechas un desastre. En fin, fue muy duro en ese sentido. Claro, una de lo que hablaba antes de terminar la filosofía de nuestro viaje era que, bueno, íbamos a viajar tirando a barato, o sea, durmiendo en sitios baratos en la medida de lo posible, comiendo barato, pero sin dejar de darnos ningún lujo que nos apeteciera. Es decir, que si teníamos que alquilar un coche para hacer un recorrido por un parque natural o ir a un safari, pues para eso está el dinero.
¿Que queríamos sobrevolar el desierto de Namibia? Pues se hace. ¿Que nos apetecía gastarnos un día, darnos un lujo en una ciudad, de ir a un restaurante bueno y comer cosas muy ricas y muy Diferentes, diferentes sobre a lo todo. que estábamos comiendo habitualmente? Pues se hacía, ¿no? En cualquier caso, cuando viajas largo te das mucha cuenta de, uno, lo poco que necesitas económicamente para viajar, y dos, que cuanto más ahorres, más días de viaje son en general. Entonces, no diré que te vuelves un poco tacaño, pero sí que bajas tus estándares. O sea, no te importa que la habitación no esté especialmente limpia porque te vas a ahorrar $5, o no pasa nada si no vas a un restaurante con una gran carta o comes en la calle porque te ahorras otros $5, y vas sumando de por aquí y de por allá, y al final consigues estirar el presupuesto, que hace que al final puedas durar, o tu viaje pueda durar más tiempo, si es que el presupuesto es una variable importante. En nuestro caso no lo fue, sinceramente no nos volvimos porque se nos acabara el presupuesto, sino porque, bueno, el recorrido se acababa y estábamos cansados. Entonces fue el momento adecuado de volver. Bueno, también... Y porque Sí. yo me puse enferma, pero bueno, esto Sí. es secundario. ¿Qué te pasó? Pues en aquel momento no se sabía, pero bueno, unos meses antes de volver me puse muy enferma, con fiebre, pensaban que era malaria, bueno, nunca se supo, pensaban luego que era dengue. Y el caso es que en Marruecos, estando ya, pues ya había pasado casi el año, y un día tuve mucha fiebre y nada, decidimos tomar el vuelo antes de lo pensado para regresar a Madrid. Y bueno, me ingresaron en el hospital. Directa al hospital, ¿eh? Sí. Directa, al hotel del hospital. Sí. Un mesecito. Wow. Estuve un mes ingresada. Bueno, nada, creo que fueron 8 días, averiguaron lo que era, tenía una bacteria bastante habitual en ciertas partes del mundo, pero muy rara en España. Entonces, y en África. Y en África les costó un poco encontrarla, pero bueno, una bacteria que tenía en la sangre y que me produjo una enfermedad que, si a alguien le interesa, se llama melioidosis. Pero bueno, nada que no se cure con antibióticos. Está bien saberlo por si a alguien le pasa lo mismo viajando por África. Sería raro porque no era una enfermedad No era nada autóctona y habitual. de hecho se planteaban los médicos si no pudiera ser que la hubiera cogido en alguno de sus otros viajes por Asia previos y que la tuviera latente, y en un momento dado que estaba más débil o lo que fuera, pues que pudiera haber sido como expoliada, bueno, ¿no? Como se dice, y Bueno, que se hubiera arrancado por un momento de debilidad. Pero bueno, son gajes del viaje y ya Exactamente, está. del oficio, que es el vuestro. Pablo, quería hacer, ahora que hablamos de este tema, una referencia a una de las entrevistas que recientemente has hecho en tu podcast. Después hablaremos también de eso. Con nuestro amigo también del ciclo de encuentros viajeros del Instituto Cervantes de Lisboa, Juan Villarino, que recientemente ha publicado un libro en relación a su viaje por África, y en esa maravillosa charla que tenías con Juan, él comentaba que bueno, que los, tanto llamemos turistas o llamémosles viajeros, que a veces pecamos un poco de coleccionismo de lugares, coleccionismo de fotos. Bueno, él hablaba de otro tipo de capitalismo de valores, ¿no? Como que vamos de un lugar a otro, acumulando fotografías, acumulando selfies, y decía, eso también lo puedes hacer en África, pero señores, en África lo vas a hacer con consecuencias. África te cobra un peaje. Me pareció una frase muy interesante. Si hubiera estado yo en el medio de esa entrevista, habría profundizado más sobre ese peaje. ¿Cuál es el peaje que hay que pagar por viajar por África? Y me gustaría un poco preguntaros a vosotros, bueno, si seríais capaces de hacer una traducción a esas palabras, ¿cómo lo explicaríais? Bueno, diréis. Bueno, para mí viajar por África es muy exigente, tanto desde el punto de vista físico. También estamos generalizando otra vez, ¿no? No es lo mismo Sudáfrica, que es un país muy desarrollado, que viajar por Gabón, por ejemplo, que tiene una infraestructura bastante limitada, ¿no? Pero generalizando, para mí es muy exigente, tanto físicamente, porque muchas veces las infraestructuras son malas, te cuesta mucho obtener información de cómo llegar a los sitios.
Y es eso, moralmente también es también muy cansado, porque siempre eres muy blanco, igual que nosotros tenemos ciertas ideas preconcebidas y ciertos prejuicios hacia cómo son los africanos, ellos tienen otros distintos hacia cómo son los occidentales, ¿no? Entonces te tienes que enfrentar a todos esos estereotipos, no vamos todos en Mercedes a trabajar, no estamos todos forrados, nuestra vida no es tan fácil como te la imaginas. Esto te lo dice un tío que a lo mejor está sentado, no hace nada en todo el día, está tumbado debajo de la sombra mientras su mujer trabaja y dices, tu vida es mucho más fácil que la mía, amigo. Te quiero decir que también es muy exigente a todos los niveles, ¿no? Entonces, para mí ese es el peaje que te cobra, que no puedes bajar la guardia, que siempre estás pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor. Te da mucho, pero te exige mucho también, desgasta mucho. Yo solo añadiría ahí en términos turísticos que es un continente que está muy poco desarrollado, nuevamente, según en qué destinos, ¿no? No es lo mismo Kenia, Tanzania, Sudáfrica, que otras regiones como puedan ser Angola, Camerún o Nigeria. Entonces, el hecho de no tener esas infraestructuras hace que el turismo no vaya y que no estén acostumbrados a lidiar con el blanco y no nos conozcan. Le decía Iciar del tema de los prejuicios, que es en dos sentidos, ¿no? Pero también tiene un aspecto muy positivo, que es lo virgen que está en muchos lugares, ¿no? El contacto con la naturaleza en muchos lugares es increíble, ¿no? Hay muchísimos parques naturales, muchas cadenas montañosas, muchas playas en las cuales no hay gente, no hay nadie, ¿no? Entonces, eso es un lujazo, ¿no? Te da mucho África, pero para llegar, por ejemplo, a esos sitios es realmente complicado en todos los términos, logísticamente, económicamente. Es decir, que te da mucho, pero te exige mucho. Yo, por ejemplo, lo he pensado mucho, si yo volviera a África, volvería con mi propio transporte. No volvería a hacerlo en transporte público ni en autostop, que también en sí mismo es una manera muy cansada de viajar, porque autostop en cierta manera te obliga a estar en contacto con la persona que te lleva en el coche, a darle conversación, a formar. El autostop es un intercambio, ¿no? Y en ese sentido, Juan, del que hablabas, Juan Villarino, y que iba con su pareja, Laura Lazarino, pues esto lo vivieron en sus propias carnes, ¿no? También la gente te da mucho, pero te pide mucho, te piden que estés en su casa, que atiendas a sus primos, que vengan todo el pueblo a mirarte como si fueras un bicho raro, ¿no? Tú estás, digamos, beneficiándote de la hospitalidad genuina, pero también la gente quiere presumir de ti como huésped, ¿no? Y entonces se encontraban en muchas ocasiones en casas rodeados de gente las 24 horas, que no les dejaban ni un momento de tranquilidad. Y eso puede ser muy, muy cansino. Eso sí, eso pasa en otros sitios, como en la India, por ejemplo, o en Irán, que yo mencionaba antes, pues que se pasan de hospitalidad y de hecho la barrera física es más distante, no hay esa intimidad espacial, ¿no? Lo del 1,5 metros de ahí de la COVID lo han debido llevar de otra manera, ¿no? Pero el espacio personal no se entiende de la misma manera, ¿no? Yo no me puedo olvidar de cuánto, o sea, yo creo que ninguna furgoneta fue con sobrecapacidad de las que cogimos. Donde había 12 plazas metían a 15, a 18, nos estrujaban a todos ahí adentro, en el asiento de donde había 3 metían a 4 o a 5. Gente además normalmente grande y gente con sus bolsas, ¿no? En fin, no sé si se me está yendo un poco ahora el hilo de lo que decía, pero que te da mucho, pero te exige mucho, ¿no? En ese aspecto. Pero también hemos vivido experiencias súper bonitas y enriquecedoras, que parece que estamos hablando igual de ese peaje, pero también es mucho lo que te da, ¿no? Un viaje por zonas, sobre todo con mucho choque cultural, ¿no? Nos hemos encontrado con cosas que no entiendes y a mí eso es lo que más me gusta de viajar, encontrarte algo que no entiendes, porque eso es lo que es distinto, eso es lo que hace que aprendas. Y ahora que dices esto, yo soy republicano, pero me hizo muchísima ilusión conocer a un rey de Camerún. En Camerún y en muchos lugares africanos hay pequeños reinos que eran como estaban distribuidos antes de que llegaran los colonizadores franceses, ingleses o quien fuera en cada una de las zonas. Pues estos reyes siguen teniendo un poder en la población, no a nivel digamos, de la justicia, por ejemplo, que ya se ha adoptado la justicia estilo europea, pero sí para pequeñas cuestiones de
sociales que se dirimen con la intermediación de alguna persona respetada, y estos son los reyes. Y recuerdo en un pueblecito de Mokolo, ¿no? Mokolo. En Camerún, estábamos haciendo escala en uno de los transportes y oímos música, y resulta que estaba llegando el rey del pueblo porque era la fiesta del Cordero, y entonces nos acercamos a ver la música y estaban allí con los griots, que son los como juglares que animan el cotarro, bailando con todo el mundo. Claro, éramos los únicos extranjeros ahí. Nos dijeron, oye, al rey le gustaría, vino uno que hablaba francés, le haríais un honor enorme si venís a su palacio y entráis y os recibe. Claro, nosotros íbamos con nuestra ropa sucia, polvorienta, todos sudados, porque en aquella época hacía mucho calor, y fue una impresión bastante llamativa entrar en el palacio, que en realidad era una casa normal y corriente, pero con su nevera, su televisión enorme, sus alfombras, y ser invitados, era primera hora de la mañana, a degustar los primeros platos que habían preparado tras el sacrificio de los corderos, que eran, no me acuerdo, higadillos en no sé qué salsa, entrañas cocinadas con no sé qué otra cosa. Y claro, a primera hora de la mañana, el tener que enfrentarte a eso, pues recuerdo que fue un mal trago, nunca mejor dicho, pero fue una experiencia preciosa, claro. Se ha abierto aquí una conversación, un diálogo por el chat con diferentes preguntas relacionadas con lugares que recomendaríais concretamente en África. Y por el camino veo que está aquí mi amigo Juan Carral Palomino, a quien tuve la oportunidad de conocer en el encuentro con Alicia Sornosa. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Estás sin audio, si lo pudieses activar. Ya estoy aquí. Buenas tardes, desde México, si no recuerdo mal, ¿cierto? Desde un lugar que está al sur de la Ciudad de México, que se llama Cuernavaca. Exactamente. Le llaman la ciudad de la eterna primavera. Entonces, bueno, ya te platiqué la vez pasada. Primero déjenme saludar. Fernando, Itziar y Pablo y todos los que están aquí presentes. Estamos hablando de África. Yo tuve la oportunidad de estar en varios lugares por mi trabajo. Para los que no saben, soy un piloto aviador retirado. Volé 50 años ininterrumpidamente en todo tipo de aviación comercial, privada, de carga, y tuve la suerte de estar los últimos 23 años trabajando para una de las personas más importantes en México, y no es narcotraficante ni nada que se le parezca. Una gente además siempre interesada en todas las cuestiones culturales de todos los países. Estuve en 111 países. Tuve la oportunidad de viajar y de tener tiempo además para conocer, porque muchas veces los aviadores están muy limitados en su tiempo, ¿no? Cuando está uno en la aerolínea, pues llega uno a muchos lugares en donde tiene uno el tiempo contado para descansar y reanudar su vuelo de regreso. Y en la aviación general, como se llama, la aviación ejecutiva, hay lugares en donde el patrón se quedaba 15 días, entonces yo me quedaba 15 días junto con él. Entonces, pues tenía yo la oportunidad de visitar lo mismo, me lo encontraba yo en muchos lugares, en el mismo, disfrutando lo mismo, ¿no? En Bután, por ejemplo, en Bután estuvimos 15 días y pues a todos los lugares principales para el turista, pues ahí los veía y nos saludábamos, ¿no? Además, una gente muy, muy generosa en todos los aspectos. Nunca nos hizo ver que estábamos gastando de más o de menos. Teníamos una vida maravillosa. Esto fue la oportunidad que me dio la vida. De los lugares de África, por ejemplo, en Namibia. Bueno, Namibia me encantó. He visto que es precisamente lo que has destacado a través del chat. Por eso me he dado cuenta que eras buen conocedor del continente africano. Namibia es un lugar muy europeo, tiene muchas raíces europeas, entonces yo creí que íbamos a llegar ahí, nos iban a tirar flechas, ¿no? Para casarnos, y
limpio como pocos lugares, bueno, más limpio que Austria, ¿no? No veías un Kleenex, no veías tirado en la calle, la gente amabilísima, la comida maravillosa, los parques, bueno, es una experiencia única, ¿no? Estar ahí en la naturaleza, disfrutando de la vida, es una cosa fantástica. Yo siempre me pregunto para las personas como Itziar y Pablo, ¿cómo le hacen para viajar tanto tiempo? ¿Cómo tienen un presupuesto para poder hacer eso? Yo ahora de retirado, pues tengo que cuidar mucho mi pensión. Tengo un pequeño ahorro que lo hago para viajar absolutamente, por eso estoy aquí con ustedes, ¿no? Tengo una compañera de viaje que es bióloga. Es muy chistoso, lo voy a tener que platicar. Es la hija menor de 15 hermanos. Entonces, los demás hermanos son o físicos o genios y 7 religiosos. Entonces, a mí me encanta la motocicleta y entonces cuando llegué a esta familia, pues imagínate, de puros genios y religiosos, que su niña menor se subiera a una motocicleta conmigo. Ella sigue trabajando, es bióloga y trabaja en la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, entonces compartimos media semana juntos. Ella está trabajando algunos días a distancia, otros días la pasamos aquí, otros días la paso en su departamento, y los viajes pues es lo único que nos queda en la vida, ¿no? Para disfrutar. Y como dice Itziar y Pablo, hay de todo. A veces puedes irte al restaurante para disfrutarlo maravillosamente y hay veces que ni siquiera comes, ¿no? Entonces, bueno, pues no quiero extenderme mucho. Y si no me equivoco, le queríamos preguntar cómo lo hacen, ¿no? ¿Cómo lo hacen para llevar todo el tema económico de vivir viajando? Podemos plantear esta pregunta a Itziar y a Pablo. La hago todos los días. Estas personas hay, por ejemplo, ustedes deben de conocer a Charlie Sinewan, que se llama Carlos García Portal. Bueno, él tiene patrocinadores y tiene todo, pero tiene 13 años viajando y me imagino que ¿cómo le hace? Tiene una alcancía que va rompiendo o va ahorrando, porque por más austero que sea el método del viaje, pues cuesta muchísimo, ¿no? Y más si anda uno en la ruta de la seda, bueno, eso debe de costar mucho dinero. A ver, contadnos, Itziar, Pablo. Empezamos con Itziar, que la veo ya preparada. Vale. Es que esta pregunta, claro, es normal, ¿no? Que haya mucha curiosidad por cómo se financia uno este viaje. A mí lo primero que me gustaría decir es que cuando uno solo ha viajado poco tiempo, tiende a pensar que se va a gastar lo mismo haciendo un viaje largo que haciendo un viaje de vacaciones de 2 semanas. Claro, tú en tu viaje anual de 2 semanas, pues no te privas de nada, porque para eso trabajas, para gastártelo en tus vacaciones. Entonces, te lo gastas en lo que te apetezca. En un hotel bueno, en actividades que te apetezca hacer, en una cena buena. Otra cervecita, ¿no? O 2, sí. Entonces, cuando haces un viaje largo, tiendes a contener más el gasto, precisamente porque lo que quieres es alargar el dinero, ¿no? Entonces, no usas el mismo presupuesto mensual para un viaje largo que para uno de pocas semanas. Por otra parte, nuestro caso particular es que nosotros viajamos con nuestros ahorros, es decir, ahorramos el dinero y luego nos lo gastamos de viaje. Si alguien se pregunta cuánto nos costó viajar durante un año por África, el coste total fueron 12.000 euros cada uno. A 12 meses viene a salir a 1.000 euros al mes, contando todo, billetes de avión, seguro de viaje, todo. Si quitas eso, el coste mensual de lo que cuesta vivir y moverse nos salió por como que 600 euros o 700. En unos países era 400 y en otros países era 800, lo que fuera, ¿no? Pero también es que hay gente que ahora con el teletrabajo que se lleva el trabajo puesto, con lo cual viaja y trabaja, lo va combinando. Hay quien, como mencionaba ahora Juan, como Charlie Sinewan, él tiene patrocinadores, pero es que trabaja muchísimo. Consigue
monetizar sus vídeos de YouTube y además patrocinadores. Tiene una cuenta de Patreon, que es un sistema por el que quien quiera se suscribe y ingresa, le echa en la huchita cada mes un dinerito. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Pero ya digo que lo más importante es que no se gasta lo mismo en un viaje largo que en uno corto. Yo, por ejemplo, respondiendo a la pregunta también, en la ruta de la seda me gasté 800 euros de media, que fueron casi 7.000 euros a lo largo de los 8 meses. Evidentemente, yendo a lugares baratos, pensiones, comiendo en la calle en la medida de lo posible, pero yo siempre he sido una persona bastante austera, ¿no? Otra cosa es que también me guste darme mis caprichos. Y también es verdad que no hemos ido a lugares especialmente caros. Cuando ya mete uno, si uno se plantea hacer una vuelta al mundo, por ejemplo, y te la planteas hacerla viajando por Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón, países que son mucho más caros, evidentemente estos presupuestos se duplican o triplican como mínimo. Y ya tenemos que hablar de otra estructura de gastos, ¿no? Ahí ya una vuelta al mundo de esas características, 20.000, 25.000 euros. Pero si nos ponemos a calcular un poquito, yo no tengo coche. Tampoco sé cuánto cuesta un coche, pero igual 10.000, 12.000 euros, no sé. Me estoy quedando corto tal vez, 20.000 euros. Bueno, esos 20.000 euros yo me los he gastado viajando, ¿no? Que al final es una cuestión de prioridades muchas veces, ¿no? En qué gastamos nuestro dinero, en qué invertimos. Nosotros tenemos una suerte de vivir en una casa en el centro de Madrid que es muy económica, pero bueno, digamos... Pero por ejemplo, perdona, cuando nos fuimos a hacer el viaje por África, la casa la alquilamos, con lo cual ya no era un gasto. Tampoco era un ingreso porque al final pagaba la hipoteca, ¿no? Pero digamos, consigues reducir gastos, que también es una manera de que te cunda más el dinero. La clave es gastar poco, en general, en la vida. Absolutamente de acuerdo. Y yo en relación a esa pregunta... Tiene uno, más se da uno cuenta de las necesidades que van disminuyendo, ¿no? Entonces, bueno, es lo único que nos queda en el tiempo que nos quede, trataremos de seguir viajando. Y si algún día quieren que les platique yo de mis viajes en motocicleta, feliz de la vida, porque también he hecho unos viajes fantásticos, solo y que he acompañado. Llegará ese momento. Juan, muchísimas gracias. Fernando, gracias por la invitación y aquí estoy con ustedes. Les mando un abrazo a todos. Yo te recomiendo, Juan, a ti y a todos, ahora que estamos en esta parte africana de nuestro viaje hoy y que hablabas de este tema económico, os recomiendo este libro, Cómo preparar un gran viaje, que es un libro que, si no estoy equivocado, Itziar y Pablo publican al regresar de África. Bueno, estamos acostumbrados a que termina un gran viaje y se suelen publicar grandes crónicas de los hechos del día a día, diarios. Me apunto al club. Y sin embargo, vosotros hacéis una guía, un manual para trotamundos que está lleno de ese tipo de consejos, de lo que acabáis de hablar ahora mismo con Juan. ¿Qué es? Bueno, ¿cómo surge la idea de escribir este libro y qué es lo que nos podemos encontrar en él? Pues surgió de que a raíz del viaje de África, como bien decías, dimos algunas charlas para contar nuestra experiencia ante distintos auditorios. Y al final siempre venía gente a preguntar y la inmensa mayoría de las preguntas que nos hacían tenían que ver con la parte práctica del viaje. Cómo hacíais con los visados y que llevasen la mochila para un año y cómo hacíais el cruce de fronteras y Entonces nos dimos cuenta que había mucha gente que le apetecía hacer un viaje así, pero que estaba un poco perdida con esas cosas, que por otra parte son las mismas cosas a las que nosotros nos habíamos enfrentado antes de hacer el viaje, ¿no? Esas dudas de cómo vamos a hacer esto y que luego íbamos solventando algunas sobre la marcha. Entonces, en vez de escribir un libro de nuestro viaje africano, dijimos, vamos a escribir un libro que cuenta nuestra experiencia, pero desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Y es una manera de dar respuesta a esas preguntas que otra gente tenía, también para ayudarles, ¿no? A que pudieran tener una experiencia pues, como la nuestra, ¿no? O sea, que pudieran hacer un viaje largo. También nos dimos cuenta que es que no había nada escrito en español sobre eso. Sí que había muchos libros en inglés que compramos para documentarnos bien, algunos en francés, países con otra cultura viajera más extensa y más
asentada que la nuestra, sí que tenían libros así. Y entonces, bueno, pues entre nuestra experiencia, las ideas que fuimos cogiendo de otros libros y demás. Y de hablar con otros viajeros, como te Eso contaba es. antes, que había hecho viajes en otros medios de transporte, por ejemplo. Y fue un libro que autopublicamos, que fue una odisea en sí mismo. Autopublicar, para quien no lo sepa, es encargarse de toda la producción del libro. No solo redactar los textos, sino maquetarlo, encontrar un diseñador para la portada, encargarse de la distribución a las librerías, preparar la página web para ponerlo a disposición del público a quien quiera comprarlo directamente. Es decir, todo el proceso de redacción, producción y comercialización del libro, ¿no? También la promoción. Entonces eso fue un proyecto de un año entero. En realidad estuvimos 6 meses escribiéndolo, pero a tiempo completo, y luego otros 6 meses en la comunicación y promoción del libro. Dimos 20 y tantas presentaciones o charlas por España, en librerías. Nos fuimos a León, a Valladolid, a Sevilla, a Málaga, a Santander, o sea, fuimos por toda España, que fue una gozada para promocionar el libro, y fue un trabajo precioso. Sin embargo, bueno, tan precioso que nos animó a montar una editorial. A partir de este libro montamos lo que era la Editorial Viajera, que luego ha seguido publicando manuales, pues con ese mismo enfoque de ayudar a personas que quieran viajar, pero que no tengan las herramientas prácticas de cómo hacerlo. Y en ese sentido escribimos Viajar con niños, para padres y madres que de repente no sabían, pensaban que se les acababa el chollo de los viajes, o Viajeras, para dar trucos, ideas, consejos para viajeras para llevarlo a cabo. Pero estos libros ya no los escribimos nosotros, ya pasamos a ser editores, es decir, buscar a las personas, a las idóneas para escribirlo y encargarle los diferentes temas. Y fue un proyecto precioso que se podría decir que nos dimos cuenta al año y medio que no íbamos a ninguna parte con él, que era un proyecto muy romántico y precioso, el de los libros, pero que al final la cadena de distribución, que en este caso sí contratamos un distribuidor, se comía prácticamente todo el beneficio o el coste del margen del libro. Se quedaban entre el 50 y el 60% entre el distribuidor y la librería, y a nosotros apenas nos quedaba ese 10%, que era lo que también le dábamos al autor, y con eso no daba ni mucho menos para vivir de ello, salvo que publicáramos un libro cada mes, que es lo que hacen muchas editoriales, para poder tener novedades e ir vendiendo. Pero bueno, no era nuestra finalidad, y un poco por eso, pues con el paso del tiempo, estamos hablando de 2015, 2016, fue cuando empezamos a trabajar de guías, porque nos dimos cuenta que con la editorial no se podía vivir. Pues yo tengo todavía muchas preguntas, y antes de cerrar este episodio de África, no me gustaría dejar sin leeros las cuestiones que el público ha ido escribiendo en el chat en los últimos minutos, bastante concretas. Por ejemplo, Yolanda, desde Bilbao, pregunta si tuvierais que recomendarnos un lugar en África. Ya lo sé, no me hago responsable de la complejidad de la pregunta. ¿Cuál señalaríais? Yo le recomendaría a alguien, a alguien sin conocerlo, le preguntaría qué le gusta, dónde disfruta, porque si dice que le encantan los desiertos, como apuntaba Juan, le diría vete a Namibia. Pero si lo que le gusta es los animales, ir a un parque bueno a ver pues leones y demás, pues que vaya a Tanzania, a Kenia o a Sudáfrica. Pero si le gustan las montañas, se puede ir al este de Tanzania, a las montañas Usambara, se puede ir a Uganda o se puede ir a Lesoto, o incluso bueno, ahora Camerún, no sé si es buena idea ir al norte de Camerún por cómo está el tema con los separatistas y los yihadistas, pero bueno, que hay zona de montaña también súper interesante. Si quiere ver ballenas, pues que se vaya a Sudáfrica o a Madagascar. O sea, depende tanto de lo que te guste, hay tantas cosas interesantes. Si dijera que le gusta comer bien, ya tendríamos más problemas. Marruecos. O bueno, menos, porque... Pues Marruecos se come muy bien. Esta era la siguiente pregunta. Antes de que digas nada, cito a Andrea desde Múnich, que os preguntó que dónde comisteis mejor. Mira. Y qué concretamente. Sí. Pues yo creo que en general en Marruecos se come bastante bien, de África.
Yo Y, recuerdo con mucho cariño Senegal también. y Senegal. Ahí ya de repente había mucho pescado en los platos, muchos ingredientes, cosas, no era tan precario y tan básico, no era tan de supervivencia como sentimos que había sido la comida en otros países, ¿no? Hasta ese momento. Un plato en particular que me gustaba mucho se llama chebuyen, que es arroz cocinado con un poco de aceite y unas verduritas acompañando y con un pescado encima guisado. Y esto es un plato que además compartíamos entre los dos, porque la ración que servían allí era para familias casi. Entonces, ese plato me gustaba mucho. O otros platos con salsas de cacahuete hacían mucho. El mafé, por ejemplo, también en Senegal, con salsas de cacahuete. En fin, el tema gastronómico no es como Asia o como América, que son increíbles, ¿no? Pero bueno, no lo puede tener todo. Efectivamente. Todo el mundo que va a Tanzania se sorprende de uno de sus platos favoritos, sí. que se llama chipsi mayai, que es tortilla de patatas. ¿En serio? Súper parecida a como se hace aquí, pero la hacen allí. Entonces se creen, anda, si esto mira como en España. Les hemos Ahí se nos enseñado a hacer la estropeó. tortilla. La magia de que lleguemos y le sacamos algo especial, ahí no la tenemos, ¿eh? Claro. Sí, lo hacen un poco diferente porque hacen las patatas fritas como palos, Como digamos, bastones, en sí. bastoncitos, luego le quitan el aceite y le echan el huevo en la misma sartén. Entonces queda como, no queda evidentemente igual, pero... Pero es lo mismo en el Sí, fondo, sí, ¿no? sí, sí. Pero luego, por ejemplo, toda la costa de Kenia y Tanzania, que es la costa suajili, tiene muchos platos indios y árabes. Es verdad. Entonces también es una cocina un poquito más rica, ¿no? Más variada. Hablabais ahora, chicos, de vuestros trabajos como guías y concretamente en tu caso, y Ciar, cuando me enteré de en qué consistía, me resultó súper interesante. Me gustaría un poco que compartieras con el público en qué consiste exactamente, a qué tipo de público guías, por así decirlo. El trabajo que hago ahora es trabajo con mujeres. O sea, trabajo en una agencia que se llama WOM Viajes. WOM viene de Woman y es viajes para mujeres. Entonces son viajes de grupos pequeñitos, vamos en una furgoneta que conduzco yo. Entonces es como viajar con un grupo de amigas, pero amigas que no se conocen todavía, se conocen al llegar al aeropuerto, ¿no? Y la verdad es que son viajes donde se suele crear un clima súper bueno, donde hay mucha complicidad, donde hay mucha naturalidad en cómo nos comportamos, como que estamos en confianza, ¿no? Entonces son viajes para mí son muy bonitos muchas veces y muy ricos. No tan aventureros como la etapa anterior, que habías estado en Namibia, Botsuana y Zimbabue, haciendo rutas de safari en África, que eso te encantaba, ¿verdad? Pero Sí. bueno, estás ¿no? ¿Qué haces? Italia, Islandia, Sí. Europa. Hago ahora, sí, Europa, básicamente, Europa y Estados Unidos. Y desde 2020 con la pandemia, como hubo que un poco que reinventarse o recolocarse en el mapa, empezamos a hacer viajes por España. Que también está muy bien porque hay un montón de sitios que están aquí al lado y mucha gente no los conoce, ¿no? Entonces también está dando la oportunidad de, ya que no nos dejaban salir o que salir era más complicado, pues de recorrer el país yendo a cualquier sitio, un poco con esta filosofía, ¿no? De compartir el viaje con nuevas amigas. Mira, yo voy a sacar un tema que no sé si lo ibas a preguntar, pero me permito sacarlo, que es que hay muchos viajeros que dicen que como que menosprecian a los otros viajeros que van con agencias de viajes. Es como, yo soy un aventurero, yo soy un viajero de verdad, no un turista como esta gente que va con agencias de viajes, ¿no? Y realmente para mí lo importante es el hecho de viajar en sí mismo. Tanto valor tiene para mí hacerlo de manera independiente como ir con una agencia. Valor en el sentido de que vas a visitar una cultura nueva, en un país nuevo, en el que vas a aprender cosas, vas a ver con tus propios ojos las realidades de varios países y de hecho cuando vas con un grupo muchas veces llevas un guía que te enriquece mucho más de lo que tú podrías alcanzar si vas de manera independiente, ¿no? Y quería romper un poco la lanza en favor de viajar o romper esa dicotomía o esa polémica, ¿no? Que muchos establecen como para darse caché a sí mismos de que viajar como si viajar en una agencia fuera algo despreciable, ¿no? O tú eres un turista porque viajas con agencia, ¿no?
Y a mí eso me da mucha pena. Yo guío bueno, tanto ICIAR, pero yo guío en Asia Central. Asia Central, Uzbekistán y Kirguistán son países que suenan raros y ya por lo tanto hay mucha gente que le da un reparo aventurarse a ir allí solos, ¿no? Y gracias a que vamos como agencia allí, o en el caso de ICIAR, hay muchas viajeras que le da palo ir sola a viajar por Italia. Pues gracias a que lo pueden hacer con una agencia, viajan, ¿no? Que eso para mí es lo importante de esta conversación y de los que estamos aquí reunidos, que tenemos eso en común, ¿no? La emoción del viaje independientemente de la manera en que se haga, ¿no? Y eso es lo que quería Me aportar, parece ¿no? maravilloso. Estaba escuchando Sí. y lo hablábamos el otro día. Bueno, se habla mucho, ¿no? Esta discusión de turista viajero, o yo viajaba a 150 países, Y al pues final yo parece solo que a tal. veces en todo este ambiente hostel y viajero se crea como un poco esta absurda rivalidad de quién es más viajero auténtico y como dices tú, Mm. es algo bastante absurdo, Sí, ¿no? pero también pasa en todos los entornos de nuestra convivencia humana. Mm. Supongo que entre los científicos que investigan el cáncer o los biblioteconomistas que acuden a congresos, cada cual en su manera intenta presumir de sus logros, de que yo he publicado más, de que yo he investigado más. Esto yo creo que es innato a la condición humana, ¿no? Pero cuando te sucede en el mundo del viaje, que para nosotros es tan enriquecedor, yo pienso, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿No? Cómo viajes y a cuántos sitios hayas ido. Y no es una competencia esto. O bueno, para alguna gente sí, esto es verdad. O sea, para alguna gente es el español que antes ha viajado a todos los países y que lo ha hecho a la pata coja. El primer no sé qué, todo esto a mí a veces bueno, no me parece una competición que no es de lo que debería ir el viaje. Y saliendo un poco de África, que ya la abandonamos, pero nos quedamos ahí hablando de otros temas filosóficos y profesionales, Pablo, otro gran viaje que has hecho, si no me equivoco, que habéis hecho, creo, fue por Turquía y por Georgia. Hablándonos un poco de esa Sí, singladura por estos sí. países. Mira, ese fue un viaje con el paso del tiempo, cuanto más viajas, a nosotros nos ha pasado, yo creo que nos hemos cansado un poco de estar encasillados, por ejemplo, en el medio de transporte, ¿no? Viajar en transporte público más o menos te ofrece las mismas experiencias siempre, ¿no? Y aquel viaje en 2015 o 14-15, decidimos hacerlo en autostop. Nunca habíamos hecho autostop como manera principal de movernos a la hora de viajar. Y decidimos que fuera un país que conocíamos yo un poco bien y que sabíamos que el autostop funcionaba muy bien como banco de pruebas, que era Turquía, y luego seguimos por Georgia. Y estuvimos un mes en cada país. Y fue una súper experiencia, de verdad, nos lo pasamos de bien. Eso que además en el periodo que estuvimos en Turquía coincidió con el Ramadán y que no siempre era tan fácil comer, pero compensaba tanto el vivir desde dentro, el cómo se vivía el Ramadán, que nos ofreció unas experiencias únicas, ¿no? El hecho era que viajábamos a dedo y eso nos ponía en contacto todo el rato con gente que iba de un lugar a otro y muchas veces nos ofrecieron alojamiento, muchas veces pararon a comer en el camino y nos pagaron la comida. Bueno, eso ya más en Georgia, porque en Turquía, como era el Ramadán, pues no era el momento, ¿no? Pero fue un momento muy bonito y una experiencia que ya luego más adelante en Georgia fue un poco atemorizante en algunas ocasiones porque conducen muy rápido y las carreteras no están en muy buen estado, o los coches a veces. Entonces allí iban conduciendo bastante de una manera acelerada, como kamikazes. Son zonas muy montañosas también, la parte norte del Cáucaso, y había cruces en todos lados y ellos se iban santiguando cada vez que pasaban por una cruz, pero no aminoraban. Entonces nosotros pensábamos, bueno, aquí si pasa algo esta gente muere en paz, pero nosotros no lo tenemos tan claro. Y de hecho llegamos a pedir que nos pararan en una ocasión. Dijimos, oye, que no nos encontramos mal, porque estábamos pasándolo mal por miedo de que sucediera alguna cosita. Y bueno, que ese viaje, eso, fueron 2 meses por Turquía y el Cáucaso, con mucho contacto humano, muy,
muy cercano, conocimos un montón de gente que nos invitó o eso, a sus casas o a cenar, no sé, muchas experiencias Sí. muy, muy humanas, muy cercanas. Sí. Que tú, si el otro día hablaste con Juan Villarino, te habrá hecho el máster, ¿no? Pero es sobre todo, es que te subes en un coche de alguien que a veces es una familia, a veces es gente mayor, a veces son 4 amigos jóvenes, o sea, hay de todo, gente con, no sé, con estudios, gente, agricultores, de todo, ¿no? Entonces te pone en contacto con un montón de gente diversa que en qué contexto ibas a cruzarte tú con esa persona y a poder entablar una conversación con ella, ¿no? Bueno, entablar una conversación relativamente. Si hablaban algún idioma Claro. común con nosotros, pues la conversación era un poco más rica. Cuando no hablaban nada que no fuera turco o georgiano, la cosa se limitaba, pero aún así, qué divertido el comunicarte con gestos, ¿no? Nosotros siempre aprendemos algunas palabras en los países donde vamos, las básicas de cortesía, de hola, gracias, por favor, y intentamos aprender pues cómo te llamas, me llamo tal, ¿no? Para tener aunque sea una mini conversación que luego te da pie, o sea, que da pie a romper el hielo y luego a seguir pues a base de gestos a ver hasta dónde llegas, ¿no? Es casi un reto. Entonces a mí me pareció una manera, es exigente también porque claro, también te obliga a tener esa conversación, a dar mucho, pero también era muy divertido, era súper divertido. Recuerdo una experiencia muy bonita que era en alguna ciudad de Turquía, estábamos llegando casi al anochecer, o nos levantó un señor que iba con su hija, que la hija hablaba algo de inglés, el señor no, pero estaba súper emocionado de llevarnos en el coche, y de hecho el hombre estaba yendo a la ciudad, a su casa, de regreso de estar trabajando en el campo, y estaba tan contento, dijo, vosotros os venís a cenar a casa. Y entonces recuerdo que nos llevó y compró pollos asados en una parada, luego se fue a la panadería y compró otra, y luego compramos dulces. Todos nos fuimos a la casa de estos señores y nos invitaron a cenar allí. Había la esposa con sí. el hijo y la hija, con una familia, y fue espectacular. Y luego nos dijeron, nos encantaría que os quedarais a dormir en casa, pero mañana madrugamos mucho y no queremos molestaros por la mañana, así que os vamos a acompañar al hotel más barato que hay aquí, que sabemos que os gustará. Y el tipo nos llevó en el coche al hotel, una pensión como había en esta, y el tío subió a la habitación a ver que estuviera bien, limpia, que fuera correcta para hospedarnos nosotros, y allí nos dejó en el hotel. Y todavía se disculpaba por no poder alojarnos, Sí. y nosotros, hombre, solo faltaría, ¿no? Pero ese Fue es el muy nivel de bonito, hospitalidad, sí. Sí. El tiempo de espera medio para que os levantaran, ¿lo calculasteis más o menos? Sí, te lo voy a decir, 8 minutos, porque yo voy apuntando todo. Me lo imaginaba, me lo imaginaba. Cuándo nos ponemos, cuánto tardaban, cuántos coches pasaban, así. Entonces, había veces que nos quitábamos la mochila y ¡pum! Y frenaba a alguien, no habíamos ni puesto el dedo, ¿no? Y otras veces, pues un domingo a lo mejor esperábamos 2 horas, ¿no? Esto de Dependía todas formas, para quien no tenga práctica en ello, bueno, pues habría que contarle que tiene una preparación, ¿no? Que uno no se para a hacer autostop en cualquier lugar, que hay que buscar un lugar adecuado, que hay que incluso a veces llevar algo determinado. Hablándonos un poco de la magia o de la técnica, del arte de hacer autostop. Claro, nosotros como en todos los viajes hemos empezado muy poco a poco. O sea, en algunos viajes anteriores habíamos hecho autostop de manera separada o junta, pues lo típico que te queda es que pierdes el último autobús para bajar del valle a la ciudad y no te queda otro remedio que o caminar o pedir a alguien que te baje. Entonces ya habíamos experimentado de manera ocasional, puntual, cómo era eso de hacer autostop, pero por necesidad. Esa era la diferencia. Hasta que en este viaje ya fue un poco como por experiencia viajera, ¿no? Y sí que, bueno, como pautas de recomendación o consejos nos dieron, bueno, que tuviéramos que buscar un punto adecuado en las afueras de la ciudad, siempre en las afueras, porque en el centro hay demasiado tráfico, que tuviera un buen arcén, un buen lugar para que pararan bien fácilmente los coches, y a ser posible una recta para que el coche no fuera o tuviera tiempo de mirarnos, ver qué sensación le dábamos y entonces tener tiempo a parar. Los autostopistas más profesionales pues dicen que eso, el contacto visual es muy importante, o hacer alguna gracieta, bailar incluso para llamar la atención de los conductores, porque en el fondo piensan, si voy a llevar a alguien, que al menos que me pase un buen rato con esta persona. Y entonces como que engancharles así con algún truquito de estos viene bien. Desde luego ser pareja viene muy bien,
más que ser hombre solo, porque un hombre solo tal vez genera unos recelos que siendo una pareja no. Y nosotros creo que nunca o acaso una o dos veces rechazamos algún vehículo porque nos diera mala sensación. Pero eso también es muy importante, juzgar un poco el vehículo que para antes de subirte en él. Y yo en Turquía probé a hacer autostop sola, que era algo que me daba un poco de cosilla, ¿no? Quería ir a ver un monasterio que Pablo ya conocía y no le apetecía ir y dije, pues me voy yo. Y dije, podía coger el autobús, pero podría, siguiendo la tónica del viaje, digo, podría ser fiel al viaje como lo hemos planteado y hacer dedo. Y dije, bueno, voy a hacerlo. Si veo que quien frena no me da buen rollo, pues simplemente le digo que no, gracias y ya está, no pasa nada. Si es una familia, una pareja, dije, venga. Y nada, para un señor. Y le dije, va, pues, y el tío iba al mismo sitio que yo. Así que fuimos juntos, hablaba un poco de inglés, entonces íbamos charlando, visitamos juntos el monasterio, comimos juntos y luego él volvía a la ciudad. Y volvimos juntos y al día siguiente, bueno, me ofreció llevarnos a Pablo y a mí hasta, pasa que iba hacia otra ciudad él, ¿no? Él estaba de vacaciones. Y nada, la verdad es que me sentí como, venga, he podido hacerlo, ¿no? O sea, al final estos pequeñitos retos que te pones te dan también la prueba de que puedes hacer cosas, ¿no? Que a lo mejor antes daba un poco de cosilla, pero puedes hacerlo. También he de decir que, al igual que cuando hemos recibido Couchsurfing o hospitalidad a través de esta página web, hemos intentado corresponder. También con el autostop hemos intentado corresponder cuando nos han prestado algún coche. Lo único que en España no hay mucha tradición de hacer autostop, desgraciadamente. Se ha instaurado esta sensación de que es algo muy peligroso. Pero tuvimos una ocasión en que, volviendo de Barcelona, a la altura de Zaragoza, había un coreano, bueno, luego descubrimos que era coreano, haciendo autostop y le trajimos hasta Madrid en coche. Tuvimos la suerte de que él hablaba muy bien inglés y nos estuvo contando sus peripecias de una vuelta al mundo que estaba dando, hasta que en Buenos Aires le robaron el dinero y entonces empezó a viajar por toda Europa sin dinero. Y bueno, total, acabó la cosa que se vino a dormir a casa, le hicimos de cocinar en casa la tortilla de patata porque no había probado platos españoles. En fin, fue algo muy, bueno, muy accidental, muy casual, pero tal cual lo recibimos nosotros, también hemos intentado darlo. Y luego cuando alguien dice, uy, pero es que te subes en el coche de alguien que no sabes quién es, y digo, es que esto tiene dos direcciones, porque quien te sube en el coche tampoco sabe quién eres. Lo mismo que cuando te alojas en casa de alguien o aceptas a alguien, ¿no? Que es una cuestión de confianza y que tú te fías de la persona con la que te subes o a quien alojas en casa y viceversa. Al final tiene dos caminos. Sí, es un poco lo que comentáis, y después se convierte en un viaje dentro del viaje, incluso cuando no estás viajando, ¿no? Cuando estás en tu casa y recibes, o bien cuando simplemente estás haciendo un desplazamiento más o menos usual de Barcelona a Zaragoza y acabas pegándote ese viaje maravilloso, siendo parte de ese viaje por el mundo de este chico coreano que comentabais. Eso es. Aquí siempre, hoy no hemos hablado nada de la América hispanohablante, pero bueno, claro, en el Instituto Cervantes siempre tenemos un amor especial por todos los viajes que sean por la América Latina. Y Itziar, creo que tú nos puedes contar algo sobre un viaje que hiciste por México, ¿verdad? Sí, verdad. Bueno, yo estuve en México hace... pues no sé qué año era, 2004, 2000, bueno, hace muchos años. Y ese viaje yo me fui con una amiga mía y una amiga de mi amiga, nos fuimos las tres y yo nunca había viajado con ellas. Entonces nos fuimos varias semanas y yo me di cuenta al tercer día de que no llevábamos el mismo estilo de viaje, ni la misma filosofía, ni el mismo ritmo, ni nos interesaban las mismas cosas. Por ejemplo, yo entraba a un mercado y decía, ¡hala, esta fruta no la he visto nunca! Y me paraba, ¿no? Y a ellas les daba igual todo eso, ¿no? Entonces yo empecé es la primera vez que estoy en México, no sé si voy a volver, yo quiero disfrutar de este viaje y así no lo estoy disfrutando. Entonces, bueno, les dije que en la primera ocasión que fue cuando se planteó si nos íbamos a la playa o nos íbamos a la selva, yo dije, selva, porque yo quiero ir a una selva, en mi pueblo no hay selvas, ¿no? Y entonces ellas querían ir a la playa y yo dije, bueno, vamos a hacerlo así. Yo me voy por mi cuenta, vosotras seguís vuestro viaje
y ya está, ¿no? Y fue la primera vez que fuera de Europa. Yo había viajado sola por Europa y por España, pero nunca había viajado sola fuera de España, ¿no? Entonces para mí fue un poco de lo que hablaba antes, ¿no? Como esos pequeños retos que te pones de no lo he hecho nunca, bueno, pues va a ser esta la primera vez que lo haga. Y también es verdad que México, que tenía la fama de ser un lugar peligroso porque las horribles cosas que te pueden pasar, una vez que estás en el país y ya ves cómo funciona, ya ves un poquito el ambiente, ya te sientes más tranquila, ¿no? Entonces ya dije, bueno, y me lo pasé súper bien, conocí un montón de gente, visité un montón de sitios y al cabo de no sé cuántas semanas ya me reencontré con mis amigas para volver a España, ¿no? Entonces fue una experiencia, creo que mejor sola que acompañada en esta ocasión. No, contigo viajo muy bien, Pablo, Claro. pero... Bueno, es que es muy importante pero es elegir bien la importante. pareja de viaje, realmente que tenga los mismos intereses, ritmos viajeros, presupuesto, intereses, en fin, todo esto condiciona. Puedes llevarte muy bien con alguien en tu ciudad, yendo al teatro y yéndote de cañas y echándote unas risas, pero a nivel viajero que haya una No congenia. incompatibilidad y es muy complicado esto de irse de viaje con gente conocida o incluso amigos. Es, bueno. Pues nos quedan aproximadamente 10 minutos, tiempo yo creo que es suficiente para que os lance las últimas dos preguntas. Naturalmente a todos nuestros participantes aquí entre el público, si quisieran intervenir, les animo por última vez a hacerlo. Y empiezo yo comentando a todo el mundo que yo tengo un nuevo hobby, casi una adicción, y es el podcast que hace Pablo Strubel. Ahora salgo a correr solo para escuchar ese podcast, me tiro el doble de tiempo en el gimnasio solo para escuchar ese podcast y le robo horas al sueño con esas grabaciones que además, felicidades Pablo, porque si tengo el dato correcto, este año ha sido premiado como mejor podcast del año 2021 en los premios IATI a la excelencia en la comunicación digital. Coméntale un poco a todo el mundo aquí, que quien no lo conozca, en qué consiste este podcast, qué podemos escuchar, dónde lo podemos escuchar, etcétera. Bueno, me he dado cuenta en esta charla que realmente todos los proyectos que emprendemos tienen una misma finalidad siempre, que es dar a conocer las historias de gente que ha hecho viajes largos para intentar mostrar a la gente que hay mucha gente haciendo viajes increíbles, que todas las personas que se lo propongan de verdad pueden llevarlos a cabo. Y ya fuera con aquel libro, ¿no? El cómo preparar un gran viaje que has mencionado, luego con las jornadas de los grandes viajes y finalmente con el podcast Un Gran Viaje, que todos se llaman igual, ¿no? Un gran viaje, tal. Bueno, al porque final son grandes viajes, ¿cómo les vas a llamar? Ahí lo que estamos haciendo es entrevistar a gente que ha hecho viajes de varios meses o años, que viene a ser el común denominador. El gran viaje no es aquel que sea mejor o peor que otro. Gran, nosotros lo entendemos y así siempre lo decimos, para nosotros gran es en términos de longitud temporal, de varios meses o años, que es un viaje muy diferente al que resulta de viajar 2 o 3 semanas de vacaciones. No decimos que sea ni mejor ni peor, pero sí que tiene otras condicionantes y otras implicaciones, ¿no? Y entonces en el podcast lo que hago yo principalmente es entrevistar a todo tipo de viajeros con diferentes condicionantes. El nuevo que ha salido hoy lunes, publico todos los lunes, es de una familia que viajó con su hijo por América Latina durante 2 años. El anterior de un aventurero que se ha liado la manta a la cabeza y ha hecho un viaje muy fuera de ruta. El anterior de una chica argentina que viaja y trabaja a la vez. Intento dar voz a muchos tipos de personas que emprenden viajes largos y con las que no podríamos contar en las jornadas porque o viven fuera o muy lejos de Madrid o es un viaje ya pasado en el tiempo y entonces creo que su historia merece ser contada por lo inspiradora que puede representar para otras personas conocer de sus experiencias y que gracias al podcast pues lo vengo haciendo desde 2013, que es cuando empezó, cuando en una época en la que no se hablaban de los podcasts, ahí empecé con un podcast semanal, mensual,
pero me duró un año la inercia, ¿no? La energía. Luego dediqué mi tiempo a la editorial, a las jornadas, a otras cosas, ¿no? Pero con el confinamiento en 2020 era algo que siempre quería haber hecho y dije, ahora es el momento, porque ahí estábamos acabando el libro y no podía trabajar como guía de viajes. Entonces dije, perfecto, vamos a retomar con el podcast. Y desde entonces vengo publicando en estos ya 2 años desde que empezó el confinamiento, semanalmente, puntualmente todos los lunes, entrevistando a este tipo de personas como las que he descrito. Y el podcast lo que pasa es que se puede escuchar, no hay una plataforma única, la más famosa es Spotify, ahí es donde se suelen escuchar últimamente, pero hay otras plataformas como iVoox, que es donde puedes dejar comentarios y reseñas, o Apple Podcast, o Google Podcast, hay muchas plataformas, pero la más famosa y común es Spotify, aunque yo cuelgo los vídeos como en YouTube también, como vídeo con imagen fija, para si alguien quiere escucharlo en el ordenador mientras trabaja de fondo, también puede hacerlo desde YouTube. En fin, para mí es una suerte poder hacer este podcast y hablar con todos estos viajeros que me ponen los dientes largos. Una vez más, ¿no? Como comentabas. Y Ciar, coméntanos un poco qué viajes tenéis en la retina para los próximos meses, qué proyectos tenéis. Pues me alegro que me hagas esta pregunta porque lo que hemos Nada. aprendido últimamente es a hacer pocos planes porque cambian de un día para otro, ¿no? Pero bueno, yo este verano sí voy a trabajar como guía. Espero, si salen viajes, porque yo dependo un poquito de los viajes que venda la agencia. Pero después del verano algo se cocerá, no está muy claro. No, bueno, no sé si Pablo tiene otros planes, pero yo por ahora, hasta ahora, no quiero hacer planes porque no sé cómo va a ser. O sea, como estoy tan acostumbrada a que los planes cambien de golpe, digo, bueno, cuando se vaya acercando la fecha ya lo pensaré, pero todavía no tengo planes más allá del verano. Pues a ver lo que va surgiendo y con lo que nos sorprendéis. Por aquí, ya para terminar, no quería dejar una última pregunta que hizo Manu hace unos minutos sobre si tenéis alguna tarjeta viajera. Aquí pone el ejemplo de Revolut o alguna otra tarjeta viajera. ¿Le interesa esto a Manu? Sí, yo uso la N26, Ujú. que es del estilo de la Revolut, tiene unas condiciones parecidas. Y aparte tengo una cuenta en un banco que es Arkia, que antes era la caja de arquitectos, porque tiene unas condiciones, me venía bien para sacar dinero en el extranjero sin costes. Pero la Revolut o la N26 funcionan bastante bien. Yo creo que para gente que viaja tiene unas condiciones muy buenas. Yo tengo otro banco que se llama Mediolanum, que también me da unas condiciones sin costes adicionales para retirar en el extranjero, pero te exige tener un poco de dinero ahorrado, mantenido en un fondo o en la cuenta, que bueno, por mi circunstancia económica no me parece mal, pero digamos te permite sacar dinero allí donde quieras sin comisiones. Pues muchísimas gracias, chicos, por tantos buenos consejos, por tantas historias y tan increíbles. Ha sido realmente un placer teneros aquí. Se ha pasado el tiempo volando, pero creo que desgraciadamente llega el momento de despediros, desearos muchísima suerte para los viajes que van a llegar y naturalmente para esas jornadas en Barcelona que van a tener lugar dentro de unos pocos días. Pues muchas gracias a ti por habernos incluido en este ciclo, que la verdad es que es una pasada, enhorabuena, y a todos los que habéis estado conectados y bueno, compartiendo este ratito con nosotros. Y al Instituto Cervantes por promover este tipo de iniciativas que acercan, bueno, las experiencias, no solo evidentemente hoy era la nuestra, pero de otros días de viajeros súper interesantes. Sí, la verdad es que ha sido un placer, ¿eh? Y os agradezco muchísimo todo lo que nos habéis contado. Algunas cosas yo como viajera también las comparto. Estuve en México yo también viajando sola, me fui a la selva lacandona, lo pasé fenomenal, no tuve ningún problema, estuve 3 meses en México y entiendo perfectamente lo que dice Iciar, porque yo creo que hay que tener también valor, ¿no? Para viajar, porque es que si no, claro, si te dan miedo las cosas, pues te quedas en tu casa y no viajas, ¿no?
Así que muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias. Fernando, ha sido un acierto invitarles. Te doy las gracias también. Un Gracias acierto, a todos. un privilegio, un privilegio. Ya sabes Un cómo están estos privilegio. chicos. Un privilegio, efectivamente. Bueno, pues nada, Fernando, muchas gracias a todos los que estáis ahí tras la pantalla por la asistencia. Eduardo, gracias también a ti. Y nada, seguimos. Y espero que Acordaos de nos que nos encontramos vemos pronto. el 16 de mayo. El 16 de mayo estamos otra vez de nuevo Sí. aquí con Juan Caldaroni y con Daniela Elias, que son más conocidos por Marcando el Polo en sus redes sociales. Sabía que querían estar hoy aquí charlando con Iciar y con Pablo, pero naturalmente les pillamos de viaje. Pero bueno, aquí sí que estarán el 16 de mayo, un lunes como siempre, misma hora, 18 horas de Portugal. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, Olvido. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Hasta Iciar. pronto, hasta otra. Hasta pronto. Adiós. Gracias, adiós.